Polémica ha generado el veto ingresado por el gobierno respecto del proyecto de ley que prohíbe el corte de los servicios básicos aprobado en el Congreso, aunque desde el Ejecutivo se aclara que dicho veto no significará un corte de los suministros. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tal como tú señalas, el veto no tiene relación alguna con eso. El plan que ha tenido el gobierno desde el mes de marzo ya ha eliminado todos los cortes de los servicios de agua, luz, gas por red de cañería. Creó también este plan, digamos que hoy día ya tienen millones de personas, gratuito para aquellas personas que no podían pagar sus teléfonos celulares o el sistema de internet. Así que todo eso no ha cambiado en nada y eso no se toca dentro de la ley. Así que es importante transmitir esa información, que a veces se transmite una información incorrecta. La gente piensa que como se habla de un veto, que se va a suprimir la ley. No se va a suprimir la ley ni en sus beneficios, ni en los cortes, ni en las posibilidades de poder pagar, ni tampoco va a cambiar las posibilidades de que las personas, digamos, puedan tener este plan de telefonía. El gobierno había llegado a un acuerdo nuevamente, ministro, con las empresas los últimos, recordemos, los últimos días para renovar justamente por 3 meses más esta suspensión de los cortes, pero recién conversamos con la diputada de la ADC, Joana Pérez, quien decía, lo mejor es que esto quede por ley, no en acuerdos entre el gobierno y las empresas, que quede todo estipulado clarito por ley. Es que, bueno, es bien interesante lo que usted señala. En primer lugar, solo para disentir en una parte y estar de acuerdo con ella en otra, respecto, si hubiera estado por ley, no lo podríamos haber hecho desde el mes de marzo. Este sistema, para darle solo una idea, 485.000 familias, solo en el materia de agua, que es la que me toca más de cerca, hoy día están, digamos, sin pagar 2 o 3 cuentas y por lo tanto habrían sido objeto de corte de agua por las distintas normas de las distintas compañías y hoy día no lo han sido producto del acuerdo. O sea, si hubiéramos esperado la ley, hoy día tendríamos casi 500.000 familias que tendrían este problema. Adicionalmente a eso, la ley establece, y también el acuerdo previo con las compañías desde marzo, que las personas que tenían deuda y tenían cortado el servicio había que reponerlo. Eso significó casi 14.000 familias que no tenían servicio de agua porque no habían pagado antes de marzo, antes del coronavirus, y que les fue repuesto sin costo su servicio desde marzo. Imagínense que hubiéramos tenido que esperar la ley. Así que en eso, importante lo que uno puede hacer sin necesidad de tener que esperar la ley. En segundo lugar, vuelvo a repetir, los beneficios, todos estos que estamos mencionando y el pago, digamos, a plazo posterior, no se cambian en la ley, van a quedar en la ley tal como solicita la diputada y tal como estableció el Congreso, así que eso no va a tener ningún cambio. Este acuerdo que tenemos en las compañías ahora va a quedar, digamos, en la ley, en todos los elementos que estábamos conversando. Ministro, lo quiero cambiar de tema. Hoy día ustedes en el Ministerio de Obras Públicas entregaron datos sobre la caída en la movilidad en autopistas urbanas. Llama la atención, por ejemplo, que en el mes de junio un 43% de caída en la semana, mucho más el fin de semana. ¿Por qué? ¿Por qué se da este cambio en la caída en los flujos de la semana respecto al fin de semana? Obviamente se compara fin de semana con fin de semana y semana con semana, porque obviamente el fin de semana hay menos gente que en la semana. Bueno, efectivamente, tenemos en el mes de junio, si tomamos automóviles, vehículos livianos, el mes pasado, en el mes de mayo, había caído respecto a marzo. Siempre estamos hablando respecto a marzo, que es el mes, llamémosle normal, antes de las restricciones producto del coronavirus. Tuvimos en el mes de mayo una caída de 37% en la movilidad en las autopistas urbanas de Santiago y este mes de junio ya tuvimos 43%, estoy hablando de días laborales. Bueno, y eso es producto de que tenemos, digamos, más restricciones y ese es lo que significa eso. Ahora, aún así, hay personas que tienen que ir a trabajar, hay personas que tienen que atender en los supermercados, en los sectores de salud, en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en fin. Hay un montón de gente que tiene que seguir laborando para que el resto pueda, digamos, seguir en su casa cuidándose. Y eso es lo que hace que después cuando miramos el fin de semana hay una cantidad más grande de personas que ha dejado de circular, lo cual muestra que la gente se quiere cuidar y eso en el mes de junio llegó al 56%, que es lo mismo que tuvimos en el mes de mayo. O sea, en los fines de semana la movilidad en las carreteras ha caído un 56% y en los días laborales un 43%.
Ministro, también durante los últimos días tuvimos fuertes lluvias. Habíamos conversado en días anteriores del déficit hídrico en nuestro país. Los números han ido mejorando. ¿Cuál es la última evaluación que hacen ustedes en cuanto al agua caída? Y si es que ya estamos hablando derechamente de números muy auspiciosos para este año o todavía no hay que cantar victoria. No, no hay que cantar victoria. Hemos tenido un muy buen junio y principios de julio. Así que, por supuesto que es una buena noticia, pero tenemos que considerar dónde estamos. Tenemos 10, 11 años de sequía continuada. Nunca en la historia de Chile habían habido más de 4 años seguidos de sequía. Tuvimos el año 2019, además, para culminar este tremendo periodo de sequía de tantos años. El año 2019, el peor periodo, el peor año de sequía desde que hay registro en la historia de Chile. Eso significa que hoy día llegamos a un momento en que prácticamente no teníamos nieve en la cordillera, los embalses están en sus mínimos históricos, tenemos la napa subterránea en muchos lugares muy afectada, entonces todo eso no se recupera de un día para otro, ni menos lo va a cambiar solamente unos pocos días de lluvia. Así que efectivamente tenemos una buena noticia, pero nos falta muchísimo, no solo para recuperar todo lo que acabo de mencionar, sino que incluso para que este año sea un año normal, ¿no? En este momento, por ejemplo, en materia de nieve, en la zona central tenemos aproximadamente 50-60% de la nieve que tendríamos en un año normal. Eso es muy importante porque es la reserva que tenemos para posteriormente, en primavera y verano, que tengamos agua en los ríos, que es lo que va a abastecer los embalses, el agua potable, la agricultura y todas las actividades. Entonces, hay mucho que nos falta. Y lo otro, tener claro que incluso solo mirando este año, ni siquiera recuperar las reservas, sino que mirando lo que significa la lluvia en un año. El 70% de la lluvia en un año se hace entre junio, julio y agosto. Así que todavía nos falta ver cómo va a ser julio y agosto. Y los pronósticos son, por supuesto, estos son pronósticos meteorológicos con todo lo que pueden variar y equivocarse, pero los pronósticos meteorológicos son que vamos a seguir teniendo un año seco, no vamos a alcanzar a tener un año normal de acuerdo a los pronósticos, vamos a estar bastante por debajo de eso. Por supuesto vamos a tener, sin embargo, un año muy superior al año 2019, que como digo, ¿Ministro? es un año bajísimo, el peor de nuestra historia. Así que todavía hay que esperar, ojalá que se sigan dando las buenas noticias del mes de junio y que podamos tener mucha nieve, recuperemos los embalses, todavía tenemos ahí preocupaciones grandes en materia de las capacidades de los embalses, particularmente los de agua potable. Ministro, pese a que su cargo es eminentemente técnico, es inevitable entrar en la contingencia política, la situación que se vive en Chile. Vamos, la reunión de gabinete hoy día del presidente con todos sus ministros, usted estuvo presente ahí. ¿Cuál fue el tenor de la conversación? Incluso estaba leyendo información de prensa que decía que hubo una arenga bien presencial del presidente, incluso señaló, dice esta información periodística, por eso lo quiero preguntar a usted, que la situación de Chile Vamos no da para más. ¿Es tan así? ¿Cuál fue el tenor de la reunión? No, mire, yo no me voy a referir a lo que dijo el presidente, pero sí, digamos, me parece que es evidente lo que tenemos al frente. En primer lugar, antes de hablar de Chile Vamos o de la política, lo primero que tenemos, y que fue parte de nuestra conversación, Chile está frente a una situación en materia de salud única, ¿no? No hay, tenemos que remontarnos a más de un siglo atrás para poder encontrar una situación como esta, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Vivimos pegados a la televisión para saber cuántas personas han muerto, tenemos más de 10, 12 millones de personas que están hoy día sin poder salir de sus casas. O sea, tenemos una situación, muchas actividades que no se pueden realizar, un desempleo en materia económica, que si sumamos las personas que están suspendidas de su contrato de trabajo a través de esta ley especial, más los que están directamente en desempleo, más las personas que han decidido no buscar un empleo, estamos hablando de números extremadamente altos que tendríamos que ir hasta el año 82 para encontrar una situación como esta. Es decir, la situación de Chile hoy día es muy compleja, como lo es la de todo el mundo. Tampoco tenemos la esperanza de que el mundo nos va a sacar de esto cuando en otros momentos podríamos estar en una situación mala, pero el comercio exterior, las inversiones extranjeras, no. Hoy día es el mundo entero el que está en una situación similar a esta. Adicionalmente a eso, vemos que en materia de la política, en materia de lo que es el comportamiento de los ciudadanos, de que siempre cuando hemos tenido dificultades, cuando hemos tenido terremotos, cuando hemos tenido tsunamis, cuando hemos tenido desastres naturales o situaciones muy complejas, siempre nos hemos unido
y hemos decidido olvidar nuestras diferencias, trabajar todos juntos y salir adelante. Y hoy día eso es lo que tenemos que buscar. Entonces tenemos que mejorar la calidad de la política, la calidad de lo que hacemos, de manera tal de que podamos poner todas las energías en enfrentar este problema que hoy día afecta a millones de chilenos y va a seguir afectando a millones de chilenos, algunos por motivos de salud, pero hacia adelante por un tiempo prolongado a muchísima gente. O sea que eso es primero el marco donde se mueve. Y dentro de eso donde se inscriben, digamos, los problemas de las distintas coaliciones. Chile Vamos ha sido una coalición extraordinaria que le ha dado una tremenda unidad y sustento al gobierno durante mucho tiempo, a diferencia de la oposición, que tenía una cosa mucho más dividida, que no tenía una coalición. Pero hoy día lo que menos hay es unidad, pues, ministro. Obviamente sorprende, por eso le digo, y hoy día entonces por eso digo sorprende y es un punto desde ya por supuesto negativo y que hay que resolver y que hay que revertir, no tener esa unidad, no tener una acción conjunta. Pero vuelvo a insistir, no solamente, digamos, hay que conseguirla en Chile Vamos, sino que esto es el primer paso para dar, digamos, también una conducción al país en materia política, en materia económica, en materia de salud, donde todos juntos, también con la oposición, podamos avanzar. Lo último, ministro, usted piensa como quizás como su par de economía, el ministro Lucas Palacios, quien tras la aprobación del tema de las AFP, del retiro de dineros en la Cámara de Diputados, señaló que nos vamos a convertir en un país bananero. Mire, yo creo que la aprobación inicial, porque todavía no ha llegado, digamos, al final en esta materia, en mi opinión, una opinión, digamos, técnica, por ponerlo de alguna manera, me parece que no es una buena noticia. Hasta hace no mucho, hace semanas, meses, estábamos discutiendo en Chile que el principal problema que tenía Chile era el problema de las pensiones. Y se había llegado a acuerdos muy sustantivos de miles de millones de dólares, esto antes de que partiéramos con el problema del coronavirus. Este era el principal problema y se había llegado a acuerdos, gobierno, oposición, todos los sectores, de cómo inyectarle más recursos a estos fondos de pensiones en distintas formas, fondos solidarios, apoyos de todo tipo, mayores cotizaciones pagados por los empleadores, en fin, de manera tal de que hubiera más recursos para poder financiar tanto las pensiones de hoy como particularmente las pensiones del futuro, ¿no? Las cotizaciones tenían que subir porque de otra manera no lo podíamos hacer. Entonces, esto que se está haciendo hoy día es completamente contraproducente, estamos mirando solamente el problema de hoy y desgraciadamente no estamos mirando la totalidad de las dificultades. Por eso creo que, sin perjuicio de que por supuesto que tenemos que resolver los problemas de hoy, porque hay gente, como ya lo mencioné hace unos minutos, que tiene problemas muy, muy difíciles. Eso yo creo que es lo que lleva a que se busquen este tipo de situaciones. Tenemos que buscar soluciones que no destruyan, ¿no?, lo que sabemos que ya está realmente en malas condiciones, como eran los montos de las pensiones, producto precisamente de no tener suficientes recursos en los fondos, producto de las lagunas, producto de todas las cosas que conocemos, y entonces esto va exactamente en el sentido inverso. Por supuesto hay otros elementos que también son, digamos, que uno podría, digamos, discutir respecto de esta solución, como si acaso es justa o no respecto a las personas, digamos, de la distribución, de a quién mejora más, si a los que tienen más, a los que tienen menos, pero yendo solamente a la esencia. Yo creo que hoy día no podemos tocar el que hemos considerado desde hace ya bastante tiempo como uno de los principales problemas de Chile, las personas de edad, de hoy y los futuros. Chile además es un país que se está envejeciendo enormemente. Chile es el país en América Latina que va a tener, ya de los que más tiene, pero va a tener más personas de edad y de tercera edad de todo nuestro continente. Vamos directo hacia allá. Estamos con una tasa de natalidad que ni siquiera tiene una reposición de la población. Entonces, el problema que tenemos hacia adelante en esta materia es cómo nos preocupamos de tener buenas jubilaciones, cómo nos preocupamos de tener un buen pasar en el futuro. No podemos hipotecar eso. Ministro Alfredo Moreno, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, gracias a usted.